Buenos días, queridos estudiantes de grado séptimo. Vamos a mirar en la guía, vamos a hacer un análisis de la actividad que se les dejó, que se les elaboró. La guía siempre les aconsejo que comiencen analizándola. En este caso, como es una guía taller pregunta, el consejo sería miren las preguntas y después váyanse al texto. La primera pregunta dice, según este documento, defina qué es informática. Aquí me están pidiendo que entregue una definición de la palabra informática y qué disciplinas se la componen. La pregunta 2 está relacionada con la pregunta 1, a partir de la palabra, de qué palabra se forma la palabra informática. Pero aquí no me dicen que defina, sino que diga las palabritas que generan, o sea, debo sacar dos palabras, imagino, que forman la palabra informática. Comenten 5 renglones a qué se refiere cada uno. Entonces, si nos vamos acá, la palabra informática viene de información y automática. Ahí están las dos palabras, información y automática. Las dos unidas generan lo que conocemos como informática. Ahí respondimos a la pregunta a partir de qué palabra se forma la informática. Ahí no hemos respondido qué es la informática, sino qué palabras la definen. Ahora en la pregunta 1 es qué es la informática y qué disciplinas la componen. La informática es un conjunto de conocimientos científicos y técnicos que se dedican al tratamiento automático de la información. Miren que lo que la informática busca es trabajar con la información, o sea, la parte eh, más poderosa, o digamos que el sentido de la informática es la información. Y con la información se pueden hacer un montón de cosas. Entonces la información hay que saber tratarla, hay que saber manejarla. Cómo se maneja la información, cómo se trata la información y sobre todo cómo es un tratamiento automático de esa información. Eso es a lo que se dedica la informática. Debe haber un conjunto de conocimientos que no son empíricos, sino que tienen un carácter científico y técnico que permiten tratar la información de forma automática. Recordemos que de ahí viene la palabra informática, información y automática. Manejo automático, tratamiento automático de la información a través de métodos científicos y técnicos, a través de un conjunto de conocimientos. Y ahí respondimos que es. Ahora, ¿qué disciplinas la forman? Aquí tenemos varias, ¿cierto? Matemática, física, aquí no está la física, pero física sí. Bueno, la electrónica hace parte de la física. Lógica y matemática son la misma cosa. La lógica está dentro de la matemática. Comportamiento humano, digamos, no la debemos desvalorar, es importante, pero como disciplina sería la electrónica, la matemática, como dos disciplinas fuertes. La teoría de la información no es más que un conjunto también de conocimientos que no lo podríamos definir como una disciplina en sí, pero sí en la teoría de la información es cómo tratar, cómo se maneja la información. Pero electrónica y matemática, hay mucha electrónica, hay mucha matemática y hay mucha física en el funcionamiento de la computadora. Entonces esas tres materias, de hecho los que inventaron la computadora fueron personas expertas no en informática, sino eran matemáticos y físicos. Ustedes no vayan a pensar que los creadores de las computadoras eran personas que no sabían ni matemática ni física, no, eran expertos en matemática y expertos en física, físicos matemáticos. Entonces, dentro del conocimiento de las computadoras y la informática, hay detrás personas expertas en matemática, física y electricidad. ¿Okay? Eso debe quedar claro. Si regreso al taller, la tercera pregunta es ¿qué es un sistema informático y de qué se compone? Y la cuarta es la importancia de los datos, sistema informático, de qué se compone y la importancia de los datos. Bueno, un sistema es un conjunto de cosas. Un sistema, por ejemplo, tenemos el sistema respiratorio, el sistema muscular, el sistema nervioso. Aunque esas palabras que estoy mencionando son de biología o son de ciencias naturales, estamos utilizando la palabra sistema. Y sistema es porque hay un conjunto de pedacitos, de componentes de cosas que tienen que estar comunicándose, que tienen que interrelacionarse, que tienen que relacionarse entre sí para cumplir un objetivo. Eso es un sistema, un conjunto de partes
que se relacionan entre sí para formar un todo o cumplir un objetivo. En este caso, los sistemas informáticos tienen que ver con la información o tratamiento de datos, más poderosamente el procesamiento de los datos. ¿Cuáles son los componentes de un sistema informático? Que están personas, equipos, datos y programas. Si unimos a las personas, los equipos nos referimos a todos los componentes electrónicos, los datos que hay dentro de ellos y los programas informáticos, y podemos hablar de un sistema informático. Algo que faltó aquí, que no está, es las redes. ¿Okay? Procesamiento de datos y la definición de datos. La unidad más pequeña de información se le llama datos. A la unidad más pequeña de información. Si yo, por ejemplo, a ustedes les escribo el número 6, eso para mí no es nada, eso es un simple dato. Si después les escribo 7, eso es otro dato. 6, 7, 5, para mí eso, si los miro solamente son datos, pero si los junto, yo puedo decir que estoy analizando un salón de clase y estoy viendo las edades, que hay niños de 5 a 7 años. Ahora si yo coloco 5, 6, 5, rojo, rojo no negro, la palabra negro, coloco por ejemplo verde y coloco por ejemplo vende aguja. Entonces, eso para mí, si los miro de forma solita, si miro solamente el 5, si miro solamente la palabra negro, si miro la palabra verde, si miro la palabra vende aguja, estoy hablando de datos. Pero si yo los junto, yo puedo crear información con esos datos, porque yo puedo decirme que esto simboliza 3 niños, uno de 5, de 6, y 2 niños de 5 años y una niña de 6 años que tienen cabello negro, que una de las niñas tiene los ojos verdes y que viven en el barrio Vende Aguja. Entonces ya eso no es datos, ya eso es información. Estos son unos ejemplos un poco sencillos, simples, para decirles a ustedes que cuando agrupamos datos generamos información. Pero con un dato en sí solo, un solo dato no me genera información. Por eso aquí me dice que los datos son símbolos que describen condiciones, hechos, situaciones o valores. Un dato me arroja una información muy poca, corta, un solo dato de algo. Muchos datos reunidos, cuando tienen un sentido, se transforman en información, porque los datos solos así a lo loco no me generan información. Entonces la importancia de los datos está en la capacidad para generar o convertirse en información. Y el dato es la unidad mínima, es la unidad más pequeña de un sistema de información o de la información, se llama datos. Bien, entonces seguimos mirando la definición de información. Por eso que información es agrupar los datos. Aquí es un conjunto de datos. La parte, ¿qué sería esta última pregunta que está acá? Vamos a ver. ¿Cuáles son las 3 operaciones necesarias para procesar datos? Bueno, en todo sistema, todos los sistemas del mundo tienen estos 3 procesos: entrada, proceso y salida. Entrada, proceso y salida. Aquí dice que ingresan los datos, entran, entrada, se llama entrada, se procesa, se hacen cálculos matemáticos, aquí, procesamiento y producción, es un resultado de algo. Listo. Aquí tenemos un montón de datos, de papeles, y sobre todo que están desordenados, y ahí el papel de la informática es permitir la mejor organización de esos datos. Aquí entramos en el computador, los tipos de computadoras. A medida que pasa el tiempo, las computadoras se van haciendo más grandes y entre más grandes almacenan más datos. Por lo tanto, aquí me hace una pregunta: ¿qué tipo de computador crees que utilizan los dueños de Facebook? Los dueños de Facebook no van a estar utilizando computadores pequeñitos, ¿cierto? No van a estar utilizando este tipo de computadora. Es ilógico porque ellos manejan una gran cantidad de información y esto solamente guarda una pequeña cantidad. Por lógica, una empresa que tiene tanta información de usuarios debe tener dispositivos de almacenamiento y de procesamiento de información altos, muy grandes. Ya me voy a pasar a la última parte de su tarea, que es una videoexposición. Esa videoexposición lo pueden grabar con el celular, montarlo a YouTube
No va a ser obligatorio que lo monten a YouTube porque necesitan tener buen internet, pero pueden crear el video y montarlo en su estado de WhatsApp y decirme, profe, miren mi estado de WhatsApp. Y yo miro y reviso el video, es una manera. O puedes tener el video y comprimirlo para que sea pequeño. Te descargas en la Play Store un programa para comprimir videos y me lo mandas comprimido para que el video no pese mucho, porque compartir un video por Facebook es bastante, por Facebook, no, perdón, por WhatsApp, si el video pesa mucho es algo complicado. De hecho, este video que están viendo ustedes ahora mismo lo encuentran en YouTube, con el objetivo de que yo no tenga que mandarles un video a su WhatsApp que pese mucho, sino mandarles un link para que usted abra el link y vea el video. Eso que estoy haciendo yo es ahorrarles el gasto de datos a ustedes en sus celulares a través de un link, de un video. Ahora, esta video exposición puedes hacerla a través de los estados de WhatsApp. Busca una cartelera, explica todo esto que yo acabé de explicar, lo que yo resumí. Recuerda que vas a hablar de la informática, vas a hablarme de dónde proviene la palabra informática, de qué significa la palabra informática, de qué es un sistema, del dato, de la importancia de los datos, de cuando yo agrupo datos que genero, la información, los procesos que hay en un sistema, entrada, proceso y salida. Y de pronto hablando un poquito de las computadoras, y ahí está resumiendo todo el tema. Puedes utilizar un ejemplo de la vida, ejemplos de la vida real, ejemplos de empresas, ¿sí? A tu creatividad. Eso sería todo, a manera de resumir este trabajo. Muchas gracias.